Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos nuevamente, hermano. El Señor Jesús empieza a tocar uno de los puntos de la ley, hermano, que ha estado tocando a través de este sermón. Y en esta ocasión, hermano, el Señor Jesús toca el tema del adulterio. Si vemos en el versículo 27, el Señor Jesús empieza diciendo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el versículo 28 el Señor Jesús dice: pero yo os digo. Nuevamente pareciera que el Señor Jesús va a dar una versión o su propia versión en cuanto a la ley, pero nuevamente lo que el Señor Jesús va a hacer es que va a revelar el significado o el espíritu genuino de este mandamiento. Si es el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y para tocar este tema, hermano, vamos a hacerlo, vamos a dividir esta enseñanza en tres partes. Y lo primero que el Señor Jesús hace, hermanos, es revelar la naturaleza verdadera del pecado, en este caso del adulterio. Cuando Jesús dice: pero yo os digo, está diciendo: yo les voy a mostrar lo que verdaderamente es el adulterio. Yo les voy a mostrar sus alcances, sus consecuencias, y cómo es que los mandamientos de Dios eran percibidos de una manera distinta por los religiosos de la época, a como Dios quería que nosotros comprendiéramos y entendiéramos sus mandamientos. Jesús es lo que viene a decir, ¿sí? Por eso es que Jesús dice lo siguiente, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio no es el acto externo solamente, como comúnmente se enseñaba o se creía. Cuando hablamos de matar, se acuerda que la gente decía: bueno, mientras yo no mate a mi prójimo, no importa si lo odio, lo aborrezco, o tengo cualquier sentimiento negativo o aberrante contra él, mientras yo no lo mate, yo no estoy quebrantando la ley de Dios. Pero como todos los pecados que hemos venido mencionando, la naturaleza real del pecado es revelada por Jesucristo. Los hombres, hermano, tienen por costumbre señalar un pecado cuando ven el acto externo. Los hombres lo califican porque esa es la costumbre. Él robó, hizo un pecado; mató, cometió un pecado, ¿sí? Se relacionó con una mujer que no era su mujer, fuera del matrimonio, ya cometió otro pecado. Pero lo que Cristo viene a enseñarnos, el verdadero propósito de la ley. ¿Y cuál es ese propósito? Transformar el corazón del hombre por medio de sus mandamientos. Jesús dijo: porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios
y las blasfemias. Entonces, hermano, cuando nosotros queremos saber si estamos viviendo una vida que agrada a Dios, no tenemos que analizar nuestros actos. Lo que tenemos que analizar es nuestro corazón. Lo que el hombre tiene que poner en balanza de su corazón. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué sentimientos son los que albergo yo en mi corazón? ¿Cuáles son los deseos ocultos que los tengo yo ahí constantemente? Y que aunque no los llevo a cabo desde el momento en que yo los consiento y los guardo, yo estoy ya pecando contra ti. Cuando el hombre examina y pesa su corazón, trae turbación a la vida del hombre. Se descubre qué es lo que hay en él. Contrariamente a pensar solamente en una santidad basada en actos externos, en hechos externos. El propósito de la ley es llevarnos a vivir una vida de santidad. El propósito de la ley es llevarnos a una transformación del corazón. El propósito por el cual dio sus mandamientos, hermanos, no fue para apresarnos, ¿sí?, en una ley de ordenanzas que nos roben la libertad. Al contrario, el propósito de la ley es hacer que el hombre viva en la libertad genuina y verdadera que Dios preparó, para la cual el hombre debía vivir. Lejos de sentirnos aprisionados por nuestra obediencia a Dios y guardar nuestro corazón, contrariamente, cada vez que nos disponemos a hacer eso, debemos de sentirnos cada vez más libres en Cristo Jesús. Porque lo que aprisiona al hombre es lo que tiene guardado en su corazón. Son las prisiones internas, las del corazón, las que tienen al hombre en una condición reprobada delante de Dios. Por eso es que el Señor Jesús alude al corazón siempre cuando se habla del pecado. En este sermón del monte, Cristo se va directamente a la raíz. Cristo se dirige al corazón del hombre. Matar no está en los actos. Adulterar no está en buscar a otra mujer o a otro hombre. El problema está en qué sentimientos yo he venido arraigando en mi corazón. ¿Por cuánto tiempo yo tengo guardado un odio hacia mi semejante? Llámese mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo, mi vecina, mi cuñada, mi cuñado, mi tío, mi madre, mi padre. Independientemente de lo que ellos nos hayan hecho, la Biblia dice que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que esperan obtener como recompensa el cielo, debemos de tener una actitud distinta hacia todas esas personas que aún nos han hecho un mal, como lo veremos más adelante en esta enseñanza. Que cuando nosotros nos preocupemos por examinar nuestro corazón, dejaremos de preocuparnos por lo que hicimos o por lo que la gente nos vio, nos escuchó hacer o decir. Porque una vez que el corazón es regenerado por la palabra de Dios, una vez que el mandamiento entre, hermano, usted puede tener la seguridad de que no tendrá más que preocuparse por algún acto pecaminoso contra Dios y su prójimo. El lugar donde Dios ha propuesto que se tiene que guardar sus mandamientos es el corazón del hombre. Porque cuando una vez el mandamiento está guardado en el corazón del hombre, el pecado no puede habitar junto con el mandamiento de Dios, con la ley de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se fija, como que una vez que el mandamiento está guardado en el corazón, el pecado inmediatamente va a dejar ese sitio, el pecado va a perder autoridad.
Cuando nosotros entendemos que matar, adulterar, robar y cualquier otro pecado va más allá de lo externo, del acto externo, si nos lo sacamos de nuestro corazón, entonces seremos verdaderamente bienaventurados los de limpio corazón. Porque la limpieza de corazón en eso consiste, en echar de nuestro corazón todo pecado oculto y todo acto y todo deseo que nos lleva a enemistarnos con Dios. Entonces, mi hermano, el Señor Jesús enseguida declara y dice lo siguiente, y nos muestra, ¿sí?, cómo es que el pecado entra a la vida del hombre, o cómo es que el hombre puede llegar a pecar y ofender a Dios, y declara y dice lo siguiente, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor nos está enseñando que el instrumento, ¿sí?, de pecado es el ojo. Necesitamos apartar nuestros miembros de aquellas cosas que nos arrastran a pecar. Cuando el Señor Jesús está diciendo, sácalo, córtalo, como en el caso de la mano, no está hablando de una forma literal. No está diciendo, quítate un ojo o arráncate una mano para que puedas cumplir con la ley de Dios. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que todas aquellas cosas que te arrastran a pecar y que entran por tu ojo, ¿sí?, o por tus miembros, que tus miembros son aquellos sobre lo cual la tentación recae, tú tienes que quitarte o apartarte de aquellas cosas que te pueden arrastrar a pecar. Leía por ahí en un libro que uno de los hombres que al principio de la historia de la vida cristiana, Orígenes, fue un hombre que tomó literalmente estos mandamientos y él llegó a mutilar su cuerpo creyendo, sí, que de esta manera él podría cumplir con la ordenanza de Dios. Pero vemos que el mensaje de Cristo no es eso, ¿sí?, que Cristo está hablando que la causa de nuestro pecado es la tentación y que si nosotros prestamos atención a través de nuestros miembros a la tentación, entonces caeremos en pecado. Si la tentación se presenta a través de amigos, yo tengo que apartarme de mis amigos. Si mis amigos me están arrastrando al pecado y a la maldad, yo tengo que apartarme de mis amigos. Si el internet me está arrastrando, ¿sí?, a ver y escuchar cosas que no agradan a Dios, yo tengo que dejar el internet. Si la televisión me está arrastrando, si las revistas me están llevando a pecar, eso es lo que yo tengo que cortar de mi vida. Si yo no discierno lo que está el Señor Jesús hablando, escuche bien. El fariseo, ¿qué decía? No cometerás adulterio. Bueno, no importa que te la vivas en una vida de concupiscencia y lascivias de corazón, con deseos ocultos guardados. No importa que estés en tus concupiscencias, mientras no realices el pecado, eres libre de la demanda de la ley. Pero el propósito de la ley no era evitar los actos o los hechos externos de nuestra vida solamente. El propósito del mandamiento era traer limpieza al corazón del hombre y quitar de nosotros todo deseo o todo apetito que se opone a la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos esto y cuando nosotros autoexaminamos nuestro corazón y cuando nosotros entendemos cuáles son nuestras debilidades y que esas debilidades yo las tengo que alejar de mí, apartar de mí, cortar de mí, entonces podremos entender lo que el mandamiento significa cuando dice no cometerás adulterio.
Entonces entenderemos cuando la Biblia dice, no matarás. Cuando nosotros apartamos de nuestro corazón aquellas cosas que hemos levantado como ídolos y que ocupan un lugar en nuestro corazón, entonces entenderemos por qué el Señor mandó que no nos hiciéramos ídolos, ni levantáramos ídolos, ni imágenes, ni nada aquello que desvíe nuestra vida de una genuina adoración a Dios. Es cuando conocemos al Señor y su palabra que derribamos los verdaderos ídolos que hay en nuestro corazón. Es cuando el hombre hace a un lado su honor y hace a un lado su persona. Y entiende el hombre que cada vez él tiene que menguar más para que él pueda ser visto en su vida. A veces es necesario deshacernos de nuestro orgullo. Y a veces Dios permite que entremos en situaciones donde hemos de ser humillados para no responder pagando mal por mal. A veces tenemos que aguantarnos nuestro orgullo, porque Dios nos está enseñando y nos está mostrando que la verdad del mandamiento es cuando el mandamiento se ha escrito en las tablas del corazón. Que mientras el mandamiento no esté escrito en nuestras tablas del corazón, van a seguir aflorando los malos sentimientos, porque es de ahí de donde vienen. Mientras el mandamiento no esté grabado, el orgullo no se va a detener, el enojo no se va a detener, la ira no se va a detener, la soberbia no se va a detener, el adulterio no se va a detener, el falso testimonio no se va a detener. Usted y yo tenemos que identificar dónde se encuentra el origen de nuestro pecado. Y el Señor Jesús aquí dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Nosotros como creyentes tenemos que entender que aunque hemos conocido al Señor, hay una ley, hay una fuerza, hay una condición en la cual no podemos negar ni vamos a poder deshacernos de ella hasta que Cristo no venga o hasta que nos llame el Señor. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en Romanos 7, Pablo le llama a esto el pecado que mora en mí. En Romanos 7:23 dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo podemos terminar con esa ley del pecado que nos arrastra siempre a hacer lo malo delante de Dios? Esa fuerza que hoy opera en nuestra vida, que siempre nos está arrastrando a lo malo. No hay otra manera, hermano, para salir librado y cumplir con el mandamiento del Señor, si no es que una vida en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Los que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted lee Romanos 7, el apóstol Pablo hace una exposición de lo que es el pecado que mora en el hombre, cómo él tiene esa lucha contra el pecado todos los días en su ser, hasta que al final él comprende y entiende que la vida en Cristo es la que nos liberta de la condenación del pecado. Amén. Si usted ya no quiere vivir bajo la ley del pecado, necesita vivir bajo la ley de Cristo. Usted necesita la gracia del Señor todos los días de su vida. No hay manera, hermano, de que usted pueda sacar o cortar de su vida lo que lo está arrastrando a pecar si no es en Cristo Jesús. No hay manera de que usted pueda dominar sus ojos, su corazón, su mano, sus miembros que lo arrastran a pecar
sino es una vida en Cristo Jesús dirigida y movida por su gracia y misericordia infinita para nuestra vida. Job, hermano, en el capítulo 31, Job hace un comentario al respecto, que a lo mejor en nuestra vida, y que creo yo que no a lo mejor, sino que es parte de la solución para podernos librar de esta influencia del pecado en nuestra vida. Y Job en el capítulo 31, en los versículos 1 y el 7, dice lo siguiente: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué está diciendo Job? ¿Sabe qué está diciendo? Saqué mi ojo derecho, el que me hacía pecar, lo saqué de mí. ¿Cómo? Determinándome a que no vería a una virgen, determinándome a que no vería a una mujer para desearla, entregando mis miembros en un sacrificio vivo a Dios. Esa es la forma en cómo se saca el ojo, se corta la mano que te está arrastrando a pecar. Job, entendiendo la naturaleza humana, por eso declara y dice: hice un pacto con mis ojos. Yo ya acordé, dice, que no miraría más a una virgen. ¿Cómo me puedes acusar de que mis ojos se han ido tras mi corazón? Dice en el versículo 7, dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos. Está diciendo Job, defiende su integridad. Y dice, fíjese bien lo que dice, me llama mucho la atención: si mi corazón se fue tras mis ojos. Job era un hombre que sabía, que estaba bien consciente de que él ejercía dominio propio, que él las pasiones no lo dominaban. Todo pecado proviene del corazón, hermano, no del ojo ni de la mano. Pero si el corazón es arrastrado por lo que el ojo mira, o que la mano toca, o lo que el oído escucha, entonces vendrá el pecado a la vida del hombre. Por eso es importante, hermano, que usted y yo entendamos que el cometer pecado no es el acto mismo, sino el cometer pecado es guardar en el corazón sentimientos y acciones que tal vez físicamente no las cometemos, pero en nuestra mente está llena de concupiscencias. El propósito de Dios, hermano, no es una limpieza externa solamente, porque al final de cuentas lo que los líderes religiosos enseñaban era una santidad externa. Por eso cuando los fariseos o los escribas venían a ser bautizados por Juan el Bautista, que él les decía: id y hacer frutos dignos de arrepentimiento. No creas que porque vienes a mí a bautizarte ya se solucionó tu problema, no. Necesitas hacer un autoexamen de tu corazón, necesitas reconocer que traes guardado en tu corazón y confesarlo. Porque una vez, hermano, que nosotros hemos detectado el pecado en nuestra vida, lo tenemos que confesar para limpieza y para perdón de pecados. En la confesión es donde se encuentra la restauración del hombre. Mientras el hombre no confiesa su pecado a Dios, ese hombre nunca va a ser restaurado. La Biblia, hermano, por el contrario, nos enseña que lo que debemos de hacer, lejos de cortar o sacar, es consagrar nuestros miembros a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo nuestro ser. Cuando Dios nos llama a una consagración, nos llama a una consagración completa. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor.
Mientras que los religiosos de la época de Jesús se preocupaban simplemente por un cumplimiento externo. Cristo va más allá y Cristo va al corazón del hombre, donde debe de estar guardado el mandamiento, donde el mandamiento queda escrito y se encarna en el corazón del hombre. Una vez que el mandamiento es escrito en nuestro corazón, hermano, difícilmente o es imposible que alguien lo pueda borrar. Porque una vez que usted tiene convicciones en su corazón, es lo que demuestra la vida cristiana, las convicciones que yo empiezo a vivir y a practicar. Los principios que han quedado escritos en mi corazón son los que hablan qué clase de cristianismo es el que yo estoy viviendo o practico. Cuando yo entendí que el asesinato va más allá del acto físico, sino que se refiere a que yo llegue a aborrecer a mi hermano, a decirle necio, fatuo, a condenarlo y a insultarlo. Cuando yo entiendo eso, entonces soy libre verdaderamente de cualquier asesinato. Cuando yo entiendo que mi semejante fue hecho a la imagen de Dios, al igual que yo no puedo maldecir a alguien que fue creado a la imagen de Dios. Santiago dice, me parece, no podemos con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecir a los hombres, los cuales están hechos a la imagen de Dios. Cuando nosotros tenemos el mandamiento, entonces empezamos a comprender y empezamos a vivir la vida que Dios le agrada y empezamos entonces, ahora sí, a consagrarnos completamente en nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo allí en Romanos 6 declara lo siguiente, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Aquí es donde se refleja, hermano, la obediencia del creyente. Aquí es donde se ve el cristianismo genuino. ¿Qué estoy haciendo con mis miembros? ¿A quién se los estoy prestando, presentando? ¿Qué clase de instrumento es mi ojo, es mi mano, es mi lengua, es mi pie? ¿Es un instrumento de justicia para la gloria de Dios o es un instrumento de iniquidad que solamente trae deshonra al nombre de Cristo? Porque al final de cuentas, la razón de nuestro ser, la razón de nuestra existencia es para la gloria de Dios. Para eso Dios nos hizo, para alabanza de su gloria, de su gracia. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Entonces yo tengo que buscar hacer todo aquello que traiga gloria a su nombre. Dice ahí mismo en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren, en la vida del hombre, hermano, no hay un punto medio. El creyente no vive en un punto intermedio, no está en un limbo, ¿no? Cuando el creyente dice, bueno, no estoy haciendo esto, pero tampoco hago lo otro, es una autojustificación humana. Aquí nuestro ser, nuestros miembros, o están al servicio de la maldad y la iniquidad,
o están al servicio de la justicia. No hay un punto medio, hermano. Nadie vive en un punto medio. Aquí no hay una posición neutral donde ni soy de aquí ni de allá, no. O estamos entregando nuestros miembros a la iniquidad, o los estamos entregando a la justicia de Dios para gloria de su nombre. Yo con mis ojos, con mis manos, con mi lengua, con mis pies, con todo mi ser estoy sirviendo a alguien. A alguien estamos sirviendo. Con su mente está sirviendo a alguien. Con su corazón está sirviendo a alguien, a la justicia de Dios o a la iniquidad y maldad de los hombres. Pero no hay un punto intermedio. Por eso Cristo, hermano, se va a la raíz, al corazón. Por eso Cristo dice que todo mal está en el corazón. El miembro se vuelve el instrumento que refleja la maldad que el hombre trae guardada en su corazón. Si yo digo, yo no robo, no mato, no hago maldad, pero en su corazón adultera, usted ya ha fallado. Si yo me empiezo a comparar con otros, que somos muy dados los seres humanos a las comparaciones, y decimos, yo no soy como fulano, o como fulana, o como X persona, aún entre creyentes. Y no analizo mi corazón y no reconozco lo que verdaderamente tengo guardado en mi corazón. Yo estoy errando. No es más grande el adulterio que la mentira, ni es más pequeño que el asesinato, ni es más grave la idolatría que decir falso testimonio, porque al final de cuentas todos traen condenación al hombre. Cualquier pecado trae condenación. Y si el pecado está escondido en el corazón, no importa que se externe, estando en el corazón, ya es pecado. Por eso Cristo dice, si ve a una mujer, un hombre, y la desea en su corazón, ya adulteró. Cuando se lleva a cabo el acto, entonces es la manifestación del pecado que ya existía en el corazón del hombre. Simplemente se ha dado a luz al pecado, la concupiscencia ha dado a luz al pecado. Cuando usted dice, bueno, vamos a platicar con alguien, pero ¿sabes qué? Vamos a decirle esto. Y mentimos, hermano. Llevamos ya el pecado ahí. Cuando lo decimos, simplemente dimos a luz al pecado, pero el pecado ya se había concebido, ya estaba ahí. Es como una mujer cuando se embaraza, ¿no? Desde que concibe en el vientre, ya tiene un hijo ahí. Ya está el hijo ahí, está creciendo, está formándose, y nada más cuando da a luz entonces, sí, se ve el niño, pero ya está el niño ahí. Cuando en nuestro corazón nosotros guardamos cosas, sentimientos, ya está el pecado ahí. Nada más falta que se manifieste. Cristo es lo que está haciendo, enseñando los mandamientos.
poniéndolos en práctica y quitándolo desde que se concibe. Eso es lo que Cristo está tratando de enseñar. Cuando entendemos todo esto, hermano, cuando sabemos que la razón de nuestra existencia y que nuestros miembros nos los dio Dios para gloria y alabanza de su nombre, entonces entendemos el propósito del mandamiento, que el mandamiento es para santificación, y comprendemos lo que Pablo está diciendo en Romanos 12, versículos 1 y 2, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que yo entiendo esto, una vez que yo comprendo esto, entonces cada creyente, cada vida, cada ser se vuelve un altar de adoración a Dios. Por nuestra obediencia a Dios es adorado. Por nuestra obediencia Dios es glorificado. Ningún ser humano, hermano, tiene la capacidad de valorar su condición, sino solo el creyente. Porque cuando la gente del mundo se examina y dice: es que yo siento esto y así contra mi hermano, contra mi amigo. Sí, pero es que él me hizo esto y aquello. Hay justificación propia. Y usted y yo sabemos bien que nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Necesitamos ser justificados por Él. El Señor Jesús deja ver que el adulterio es un problema relacionado con la concupiscencia, es decir, que el Señor Jesús lo está relacionando con la codicia misma. Ahí mismo en los mandamientos, en Éxodo 20, mire, hace alusión a lo mismo, y esto fue un punto que los fariseos nunca pudieron tratar ni comprender. Mire lo que dice. Éxodo 20:17, es el último mandamiento. Dice enseguida: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el fariseo veía el mandamiento: no adulterarás, pero nunca pudo relacionarlo con la codicia, con la concupiscencia. Yo deseo a ese hombre, a esa mujer. Nunca pudieron entender que había un mandamiento en la ley de Dios que prohibía la codicia. Y te dice qué cosas puede codiciar el hombre. El mandamiento te lo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, su siervo, su criada, su buey, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es la codicia? Un deseo incontrolable por querer tener aquello que deseo. ¿Cuál es la función del mandamiento contra la codicia? Le quita la fuerza a la codicia, la saca, la elimina del corazón. Entonces, si en algún momento un hombre tenía un sentimiento hacia una mujer, o una mujer hacia un hombre que no le pertenecía,
¿Cuál era la forma correcta de decirle? Ah, bueno, si no has adulterado ni te has relacionado con ella, no hay problema. No, el problema es ir al corazón y decirle, en tu corazón hay un sentimiento de codicia que va en contra de Dios y de su santidad. Tu codicia te va a arrastrar a una perdición eterna. Ese deseo incontrolable que tienes hacia aquello que no te pertenece, te va a arrastrar a condenación. Pero el fariseo limitaba la ley al acto externo nada más. Mientras que Cristo se iba a la raíz del problema. No desees algo que no es tuyo. No codicies algo que no te pertenece. No quieras poseer algo que le pertenece a otro. El tercer punto es las consecuencias de no reconocer una actitud pecaminosa de nuestra vida y apartarnos de ella. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en que yo en mi corazón estoy codiciando a algo, estoy deseando a la mujer o al hombre de mi prójimo, yo tengo que reconocer ese pecado y lo tengo que apartar. Lo tengo que sacar, es como el ojo que hay que sacar. Cuando yo entiendo esto, hermano, que eso que hay en mi corazón no es correcto, es lo que los puritanos llamaban la mortificación del pecado. La forma en que el pecado es eliminado de nuestra vida. Es lo que Jesús quería decir cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo me libro de esto? ¿Cómo me libro de un sentimiento, de un deseo pecaminoso? No alimentándolo. No lo alimentes. Si tu problema es la televisión, pues no veas televisión. Si tus amigos te arrastran al pecado y te inducen a beber y a maldecir y a hacer lo malo, no te juntes con tus amigos, no proveas para la carne. No le des al ojo que ver, no le des a la mano que tocar, no le des a la boca que gustar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir en este texto el apóstol Pablo en conjunto con la enseñanza de Jesús? Que la raíz del problema es el pecado mismo, el pecado que muere en mí, decía el apóstol Pablo, lo mencionábamos. El pecado del ser humano. Y no solamente la distinción de pecados externos como los hombres tendemos a calificarnos. Yo tengo que saber que en mí hay una naturaleza, una ley de mis miembros que me arrastra a pecar, pero entiendo que está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha liberado de la ley del pecado. Yo tengo que apelar a la ley del Espíritu, yo tengo que recurrir a la guianza del Espíritu. Por eso Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Busca aquellas cosas que traen a tu vida fortaleza espiritual. Desecha aquellas que te están arrastrando a pecar. Si en tu vida hay algo que te arrastra a pecar, lo tienes que desechar, lo tienes que hacer a un lado. El Señor Jesús dice lo siguiente, que este es el tercer punto que estamos tratando. Dice el Señor Jesús ahí en los versículos que son 28 y 29.
dice el Señor Jesús lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay un fin para el que no decide guardar el mandamiento de Dios. Hay un fin para el hombre o la mujer que deciden consecuentar el pecado y no sacarlo de ellos, y es una condenación eterna. Los seres humanos a veces tenemos pensamientos muy extraños. Porque dígame si no, a veces no ha llegado usted a pensar o oír gente que dice, bueno, yo nunca supe lo que se sentía hacer esto o aquello. Y lo dicen con un sentido de pérdida, como que yo no disfruté esa forma de vida, que al final de cuentas es pecaminosa, que está disfrutando el mundo. Yo nunca supe lo que era hacer esto o aquello. Y a veces te topas con gente que por su escaso conocimiento del Señor y de la palabra de Dios lo ven como un lamento. O a veces la gente nos dice, anda, pues si nunca has probado de esto, te lo estás perdiendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da una bienaventuranza para aquel que se guarda de todo acto pecaminoso. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Contrariamente a que esto traiga a nuestra vida lamento de que no hice, no practiqué, debemos de dar gloria a Dios porque Dios nos preservó de pecar. Porque Dios nos guardó de realizar ciertos pecados que, como todos los pecados, son vergonzosos, aún hablarlos, aún decirlos, aún hablar de ellos, dice la Biblia, que es vergonzoso aún mencionarlos, no se diga la práctica de ellos. Si nosotros no determinamos a sacar el adulterio del corazón, si no decidimos cortarlo de tajo, si no decidimos cortar la mentira, si no decidimos cortar la envidia, la maldición, las palabras obscenas, nos espera un juicio final. Y estaremos expuestos al fuego del infierno, dice Jesús. Por eso dice, mejor te es entrar manco o tuerto al reino de los cielos. Es mejor entrar incompleto a que todo tu cuerpo sea quemado en el infierno. Mientras que nosotros no entendamos la raíz del problema, dónde está el pecado, será muy difícil que logremos superar la consecuencia que se viene por la práctica del pecado. Dice enseguida el Señor Jesús, voy a pasar al siguiente punto que el Señor toca en este sermón. Dice allí en el versículo 31 y 32, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mire, hermano, este es un punto donde para poderlo entender tenemos que entrar a todo el contexto de la palabra o a todos los recursos de la palabra que podamos conocer. Si nosotros no entramos al contexto de la palabra para entender lo que el Señor Jesús está enseñando sobre el divorcio,
Y si nosotros lo vemos de esta manera, no podremos entender esta enseñanza, que es lo que Jesús realmente está queriendo decir. Y el contexto inmediato en cuanto a la enseñanza del divorcio se encuentra ahí mismo en Mateo 19. Váyase conmigo a Mateo 19. Versículo 3, mire lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vivimos en tiempos muy distintos, hermano, al tiempo de Jesús, y aún más distintos al tiempo cuando la ley se dio. ¿Sí? Dice, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero ellos insistieron. Mire, fíjese bien, tenemos que ver, hermano, que los fariseos vienen con esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiarla era darle la carta de divorcio y mandarla fuera. ¿Por qué razón lo hacen de esta manera, hermano? La Biblia nos enseña en Deuteronomio 24 cómo es que se debería de dar la carta de divorcio. Primero, en un contexto histórico donde la mujer tenía poco valor, ¿sí? Donde los hombres las desechaban, la podían desechar sin ningún sentimiento ni resentimiento, y simplemente la repudiaban y se casaban con otra. ¿Sí? ¿Qué hacían los hombres, hermano? Miren, váyase conmigo a Deuteronomio 24. Mire, ¿cuál era la pregunta del fariseo? ¿Sí? ¿Puede el hombre repudiar a su mujer o no? ¿Sí? Ahorita vivimos en tiempos donde la equidad predomina generalmente en la cultura en la que nosotros vivimos, y donde de igual manera, si una mujer dice: yo ya no puedo vivir con este hombre por esto y por aquello, y se obtiene el divorcio. ¿Qué hizo Moisés? Mire, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y se escribiere carta de divorcio y le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire, muchos dicen: bueno, Moisés fue condescendiente con el pueblo. No, esto no es condescendencia con el pueblo. Moisés estaba poniendo en orden las acciones de los hombres, los actos de los hombres. Un hombre decía: esta mujer no cocina bien, échala fuera, dale carta de divorcio, no me gusta cómo cocina. Y se inventaban algo, ¿no?, para despedir a la mujer. O ya no la quiero, simplemente ya me aburrió, ya me gustó aquella más joven.
y se inventaban algo y pedían carta de divorcio y simplemente la mujer era repudiada. Pero mire lo que dice el texto. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, alguna falta verdadera, algún problema real, si hallaste en ella algo digno, entonces sí despídela. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál era la costumbre de los hombres? Que por cualquier cosa obtenían la carta de divorcio y repudiaban a su mujer. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Fíjese bien cómo responde Jesús a la pregunta de los fariseos. Jesús responde con un propósito, con un principio bíblico que Dios le dio al hombre. Mire, volviendo al 19, ¿no habéis leído, versículo 4, cómo les responde Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Se va Cristo, ¿a dónde se está yendo? A la creación, al principio creacional, a la razón del ser del hombre y la mujer. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El propósito de Dios para el hombre y la mujer es que dos se hagan uno. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es el principio? El principio divino que Dios estableció. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿yo me tengo que aguantar con la mujer que me tocó? Aunque vivamos un infierno. No, hermano, tampoco es así. Porque la Biblia dice que a libertad nos llamó Dios. Entonces yo tengo que soportar a ese monstruo de marido que me tocó, que me maltrata, que psicológicamente me está dañando a mí y a mis hijos y a mi familia. No, porque entonces estamos hallando una falta que justifica el divorcio. ¿Sí? No se trata como le decían antes a las mujeres: ya es el marido que te tocó, mija, aguántate, es tu cruz, cárgalo, llévala. ¿Sí? ¿Sí se acuerda que así antes le decían a las mujeres? Ni modo. No. O sea, en todo Dios busca defender la integridad del ser humano. Y si el hombre o la mujer no están actuando adecuadamente al principio que Dios estableció, entonces se concede la carta de divorcio. Se está hallando una falta en uno que pone en peligro la integridad psicológica, moral y física del cónyuge. ¿Sí? Dice Jesús: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, escuche bien, ahí está la falla, o una de las tantas fallas que puede haber, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Al parecer, para evitar problemas es mejor no casarse, ¿no? Pero ¿qué sucede? El hacer eso también, el Señor Jesús enseña que no es para cualquiera el permanecer solo. Por eso enseguida les dice: entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquel a quien Dios, a quienes es dado.
Entonces empieza a hablar, pues hay eunucos que nacieron desde el vientre de su madre, y ya hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces la solución es decir, bueno, pues entonces no me caso. Porque si tú no eres llamado por Dios una vida de abstinencia, ¿qué va a pasar? Va a haber una vida de fornicación y adulterio y pecado en el hombre y la mujer. Entonces, hermano, sí, el principio es este, ¿sí? Al final de cuentas, ¿me tengo que aguantar con la mujer o con el hombre que me tocó, aunque esté sufriendo yo y mi familia? No. No. Porque a libertad nos llamó Dios. Y el apóstol Pablo en Corintios enseña y dice, si alguno se casó con un marido, con una mujer no creyente, dice, no se separe. ¿Por qué razón? Porque cuando se convertían, hermano, en la iglesia de Corinto, muchos decían, bueno, pues yo soy creyente, pero mi esposo no es creyente, entonces me separo porque es mundano. No. Pablo dice que no se debe de hacer eso. Si el marido, la mujer, consiente en vivir y permite al creyente vivir y disfrutar de su fe, dice, no se separe. Solo si no es así, dice, entonces sí sepárese, porque a libertad nos llamó Dios. Dice, pero si se separa, no se vuelva a casar. Mire, 1 Corintios 7. Versículo 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Entonces, ¿hay razones para la separación? Bueno, pues hay que separarse. No está ajeno el apóstol Pablo a esta situación. Pero para evitar que se caiga en adulterio, dice, no se case. Quédese así. ¿Sí? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que ir al punto. ¿Cuál es el punto que Cristo está tocando? Que Dios creó al hombre y a la mujer en unión con un propósito. Hacer de dos uno, y de ellos Dios crear un pueblo para honra y gloria de su nombre. Bueno, a veces no se puede, pues no se puede, porque las situaciones ya no se puede más. La cuestión es aquí, ¿qué va a hacer el hombre o qué va a hacer la mujer después de esa separación? Si la mujer se casa con otro, bueno, cáse, pero establezcase ya. Si las razones son por cuestiones de la fe, si está en peligro tu fe, tu salvación, tu seguridad, entonces apártate de ese hombre. Si te está haciendo un estorbo para tu fe, pero que realmente se creen conflictos, hermano. No nomás porque ya mi marido no quiere venir a la iglesia, entonces ya me voy a separar de él. No. El apóstol no se está refiriendo a eso, que diga, mi esposa no viene a la iglesia y no quiere convertirse, ya me separo de ella. No. El problema es cuando hay problemas serios y profundos que se tienen que tratar. Si una vez se ve que no hay otra puerta o otra salida, entonces, para evitar más problemas y para evitar otro tipo de situaciones, es que el Señor dice, bueno, entonces sí, sepárense. Aquí la situación es que nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos en el propósito de Dios para el hombre y la mujer. ¿Dio Moisés la carta de divorcio? Pues sí o no, Señor. Sí, sí la dio, pero por la dureza de vuestros corazones. Pero en el principio no fue así.
pero tengo que pensar en esto de todos modos, sí, y es una realidad en ese tiempo y sobre todo en los tiempos que hoy vivimos. Es una realidad dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo juzgar una relación, ni hacer un juicio de una separación de un hombre, de una pareja, sobre todo si desconozco la vida o las causas. Debemos de procurar siempre la restauración de la relación, sí, pero cuando realmente no se puede, no podemos más que apelar al recurso que Dios dio para evitar problemas mayores. Moisés dio la carta de divorcio para evitar precisamente eso, que estuvieran casándose y desechando mujeres. Ahora se me antoja regresar con la que tenía, no. No, yo tengo que entender el propósito que Dios dio al matrimonio en el principio. Si no se pudo realizar, pues bueno, yo como creyente tengo que vivir una vida que honre al Señor, casado, soltero o divorciado, y yo tengo que ver de qué manera voy a honrar a Dios con mi vida. Al final de cuentas, ese es el punto, de qué manera yo estoy honrando a Dios con mi vida. Si estoy casado, qué bueno. Si soy soltero, ¿cómo estoy honrando a Dios? Si me tuve que separar de mi pareja, ¿qué vida estoy viviendo que traiga gloria a Dios? Al final de cuentas, ese es el punto. Amén. Muy bien, póngase en pie y vamos a orar y damos gracias a Dios por su palabra.